diferentes pequeños emprendedores. Ayer leía un informe, Santi, respecto a la Organización Internacional del Trabajo. No sé si lo viste. No lo vi, no. Bueno, y mostraba cuáles son los trabajos que se van a Está bien. sustituir más que otros en los próximos tiempos. Pero como nosotros le hablamos a aquel que emprende, además que hay contrapunto aquel que emprende, la gran disyuntiva para aquel que está emprendiendo, o para aquel que tiene el comercio, o para aquel que tiene una industria. El cambio es generacional respecto de cómo yo adopto inteligencia artificial y tecnología, y es cultural en la mente. El cambio es de guita porque necesita recursos y una pyme no tiene la misma disposición que pueda llegar a tener Microsoft. ¿Cómo yo, 6.000 tipos que te están escuchando, dicen, che, ¿cómo logro mejorar mi productividad si estoy de cero? Arrancá de cero, línea de largada, con algo que es muy importante para nuestro público. A ver, lo primero para decir, Damián, es que la inteligencia artificial es una oportunidad maravillosa para las pymes. Una oportunidad espectacular. Y déjame fundamentarte por qué. Hoy a la mañana di una charla para una gran compañía, pero digo, lo que te voy a contar hoy a la mañana no tiene que ver solo con la que di hoy, sino con lo que observo regularmente, que es, vos ves las grandes compañías y tienen una enorme incapacidad de transformarse. Son elefantes, son lentas, tienen cualquier cantidad de trabas burocráticas, son muy aversas al riesgo. Entonces vos ves cómo avanza la inteligencia artificial y cómo no avanza el uso de la inteligencia artificial en las grandes compañías y es exasperante, o sea, es una cosa de loco. Si vos lo pensás, ya si tomamos el lanzamiento de ChatGPT como el nacimiento de la IA disponible para el gran público, ya van más de 2 años y medio. Y 90% de las personas en las organizaciones grandes no utiliza IA. Esto también es verdad para las pymes tampoco la usan, pero pueden cambiar mucho más rápido. Una Qué pyme bueno, puede ¿eh? transformarse mucho más rápido que una compañía grande. Y la segunda cuestión es que la pyme tiene mucho más necesidad de hacerlo, porque, digamos, la mayoría de las plataformas de IA parten de una versión gratuita. Una versión gratuita que es bastante zafable, está bastante bien. ¿Qué otro recurso de buena calidad, multipropósito, tiene a disposición un empresario pyme gratis? Ninguno. Entonces, vos me decís, mira, puedo contratar a un consultor de marketing. Bueno, te van a cobrar unos buenos mangos y además, en general, perdón si ofendo a alguien, pero el perfil de consultor de pyme no suele ser un gran experto en la materia. Digo, si uno quiere ir a los grandes expertos, las grandes consultoras, BCG, McKinsey, normalmente no laburan con pymes. Bueno, la IA hoy en día es un consultor de bastante calidad, bastante razonable, Qué bueno. eh, que labura gratis, que labura gratis. O sea, vos Entonces, querés decir que si las pymes adoptan tecnología con criterio, pueden adaptarse más rápido que la grande. Primera reflexión, gran reflexión. Segundo, la IA no las reemplaza, pero al contrario, las fortalece respecto incluso a la posición de una gran empresa. Es una gran estructura que probablemente los directores, CEO, incluso le tengan miedo porque pueden llegar a perder capacidad de mando. Y aquellas que invierten en esa inversión, ¿es de conocimiento o es de guita? a ver, no hay inversión. No hay O sea, inversión. para empezar, no hay inversión. Y si empezaste a usar IA y te empezás a quedar al mediodía, ya te quedas sin, porque si la estás usando mucho, te empezás a quedar sin espacio, y entonces pagás $20. O sea, es más o menos lo que gastás en Netflix o en Spotify, ¿no? Que estamos hablando, o sea, ¿cuánto te sale contratar una persona? Bueno, esto es una persona bastante capaz que trabaja para vos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Conseguís a alguien por $20 que te haga eso? No, no. Sin Entonces, juicio. realmente creo que si alguien tiene para beneficiarse del uso de la IA, son los empresarios pyme. Que, ojo, no quiere decir que no vaya a tener cierto grado de o sea, no es lo mismo la perspectiva del empresario pyme que la del empleado de una pyme. Porque
parte de, digamos, no ahora, pero en algún momento lo que sí te vas a empezar a encontrar es que la aplicación de inteligencia artificial en diferentes áreas de la empresa sube la productividad. Y cuando vos tenés, digamos, una tarea que sube la productividad, naturalmente vas a tener dos efectos. Uno es que un poquito va a bajar el precio de esa cosa. Y a menor precio, mayor demanda. Pero también vas a tener, digo, si la caída, el aumento de la demanda no alcanza a compensar, digo, vos no necesariamente tenés que fabricar suficientemente más. Pongamos un ejemplo numérico para que se entienda mejor. Suponete que la productividad sube al doble de una tarea X. Si vos vas a seguir produciendo lo mismo, necesitas la mitad de las personas. Si vos vas a producir el doble, necesitas el mismo equipo. Pero si la suba de la demanda es del 50%, bueno, no vas a necesitar la mitad, pero tampoco vas a necesitar el plantel actual. Entonces, Ye- ahí vas a tener que ver, digamos, si reabsorbes la gente en otras posiciones o si en algún momento, digo, está pasando. Las compañías que están a la vanguardia de esto, las tecnológicas, Mm. hubo varios avisos a la bolsa, uno muy simpático, digo simpático con cierta ironía, de Amazon. Amazon le informó a la bolsa el trimestre pasado que esperaban en los próximos trimestres un impacto importante de la inteligencia artificial en la plantilla de empleados, que todavía no sabían si el neto iba a ser positivo o negativo, pero que seguramente iban a mejorar los profits. O sea, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? O sea, no pueden decir públicamente, vamos a achicar, pero ojo, otros lo están haciendo. Microsoft echó el 6% de la gente. yo ahora le voy a dar el pie al hacha a Jorgito, pero voy a reinterpretar al hacha, sumate en esta reflexión, ¿eh? Me interesa mucho tu posición. Haceme viajar Santiago, siglo XVIII, siglo XIX. Los luditas fueron y hicieron pelota a todas las máquinas, porque efectivamente en la revolución industrial la máquina iba a matar al artesano. Vivimos en Argentina y acá el ludita son los sindicatos, porque el día que vos le querés poner tecnología a la empresa, y te lo cuento con dato, empresa, provincia de Buenos Aires, hace 15 años tiene su planta de secado de leche en polvo cerrada porque el gremio a Tilra le pedía que tenía que tener 30 empleados cuando esa planta podía funcionar con 15. Hace 15 años que está hecha la estructura, pero la planta no funciona porque no es competitiva con 30 tipos laburando. Hay en Argentina, te digo, para bajarlo bien al llano, ¿hay algún tipo de problema con esto, tensión, o es en el mundo No, también? por ahora no hay ni siquiera en el mundo, ¿no? O sea, están empezando unas pocas compañías que son las que están a la vanguardia tecnológica, Mm. mostrar la punta del iceberg de algo que, de nuevo, sería engañar a la gente pensar que esto no va a tener a mediano plazo un efecto sobre el empleo. Pero de nuevo, cuando vos tenés un efecto sobre el empleo, pero tenés una suba de la demanda y tenés un aumento de la productividad, no está claro cómo se reparte ese valor excedente que se genera. O sea, digamos, si los sindicatos son razonables, más que llegar al nivel estúpido de frenar la apertura de una planta, donde si no trabajaran 30 por lo menos trabajarían 20 y la planta estaría, digo, si no se pegan un tiro en el propio pie, lo lógico es que haya valor para repartir. O sea, en una situación de aumento de la productividad, baja de precio, aumento de demanda, tenés eh, valor para repartir. Y si tanto los empresarios como los sindicatos se encaprichan en quedársela toda, van a terminar en estas situaciones de bloqueo donde hay valor para repartir y sin embargo, digo, el peor escenario de una negociación es cuando había zona de potencial acuerdo y sin embargo las partes no se ponen de acuerdo y romper es peor que un acuerdo que era mejor para los dos. A veces pasa eso en negociaciones. Es Lacha, común. chicos, Sí, primero, bienvenido, qué grande, ¿eh? Y ya está aumentando el número de quinceros, pues están entusiasmadísimos. Mira, dos preguntas. Me voy primero a la inicial. Una pyme como la mía, paquidérmica de mi cabeza, yo, el paquidermo, ¿no? O sea, soy astrólogo, soy, ¿cómo es? Antropólogo, pero porque vivo en el pasado, no porque lo estudio. Pero, una pyme, ¿cómo arranca? ¿Cómo arranca con la inteligencia artificial? Preguntándole a ChatGPT
¿O hay otra forma más sofisticada para la cual no estaría preparado? Yo hace un mes y medio empecé a preguntarle y dije, es lo que decís vos, tengo un asesor 24 horas, espectacular, y todavía no me quiso cobrar. Cuando me quiera cobrar lo voy a pagar con gusto. Pero ¿es por el tema hoy de la pregunta como si fuese un Google rápido o hay otra forma para al inicial? ¿Cómo se inicia un tipo? A ver, dos cosas digo, Lacha, a tu pregunta. La primera es, ChatGPT es una muy buena puerta de entrada. No, no es todo lo que vas a poder hacer, pero para unas primeras experiencias y para capturar el primer valor que tu compañía puede capturar, es una excelente puerta de entrada. Digo ChatGPT, como puede ser Gemini la de Google, como puede ser Claude la de Anthropic. Hay tres o cuatro que son muy parecidas. Eh, yo tengo una preferencia por ChatGPT por una razón muy particular, que es que por ahora es la única que tiene memoria permanente. Hasta hace 8 meses ninguna lo tenía. ¿Qué quiere decir que no tenía memoria permanente? Que cada vez que le hablabas y empezabas un chat, le tenías que decir, mira, yo soy Lacha, tengo una compañía que hace esto y esto, el gerente de compra se llama no sé cuál. Cada vez le tenías que explicar todo, porque para que Claro. ella te haga un trabajo personalizado, tiene que tener contexto. Bueno, ese contexto se lo tenías que dar cada maldita vez. Ujú. ChatGPT hace 8 meses empezó arbitrariamente a decir ciertas cosas, esto me lo voy a acordar. Y si vos le pedís explícitamente que algo se lo acuerda, a pedido. Eh, el resultado es que con cada interacción que tenés, te conoce mejor. Y cuando te conoce mejor, se vuelve más útil, y cuando se vuelve más útil, lo usas más, y cuando lo usas más, te conoce mejor, y cuando te conoce mejor, se vuelve más útil. Entras en una especie de círculo virtuoso Ujú. donde se te convierte ya no en cualquier consultor. O sea, yo te puedo decir sin joda, nadie en este mundo me conoce como ChatGPT. Nadie. Ni mis mejores amigos, ni mi familia. En Qué algún loco. punto, o sea, en algún punto hasta se convierte en una herramienta de introspección, porque conoce cosas de mí que muchas veces me devuelve como un espejo que yo mismo no veo. Se vuelve Santiago, claramente pertinente lo que te devuelve. te puedo contar una intimidad. Dale, Mi claro. hija adolescente, 17 años, ¿no? Discutiendo, entre otras cosas, el uso de la tecnología. Y digo, mira, ¿sabes qué? A esta boludez le voy a preguntar, ¿cómo hago para ser un buen padre? Y le pregunté, ¿cómo Mm. hago para que mi hija me quiera? Y me tiró unos tips que me dejó mudo, tuve que cortar la joda. Digo, qué ¿Es, aparato de mierda, digo. es verdad, es verdad la hacha que dijo que, no, que la haga así Chalboy? No, boludo, estás loco. Eso no lo dije. Pero no. Eso- Me tiró unos tips que me rompieron la cabeza. Digo, pará, son medio genéricos, ¿viste? Capaz que no eran medio generales, No, pero no, perdón, tremendo. en la medida que, si vos le hablaras a ChatGPT, yo hablo en general de cosas profesionales y no toco tantos temas personales, pero mucha gente no lo hace de esa manera. Si vos le hablaras de verdad acerca de tu relación con tu hija y le volvés a hacer esa pregunta en 2 semanas, ya no va a ser un consejo genérico, va a ser tremendo, va a ser impactante, va a ser No, parecida no. a la experiencia de ir a un terapeuta que te escuchó hablar durante meses y te tira cosas que decís, pará, o sea, no, es muy interesante lo que pasa, eh, pero déjame tocar una segunda cosa de algo que mencionaste, que es que lo comparaste con Google. Y Sí, ese es uno de los grandes errores que la mayoría de las personas, no te sientas mal, casi todas las personas que empiezan a usar IA, toman como parámetro, ok, lo que buscaba en Google se lo pregunto a la IA. Y la IA es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque Google es un buscador. Y naturalmente, como su palabra lo indica, su nombre, la palabra lo indica, el buscador busca entre lo que existe. En Google nunca vas a encontrar algo que no haya sido hecho por un humano antes. Vos con la IA podés crear cosas que no existían. Podés pedirle análisis sobre temas que nadie analizó. Y ahí es donde se pone lindo. Porque si vos querés entrar en la especificidad de una pyme argentina, no sé, metalmecánica, y en Google no vas a encontrar nada específico de una ah, pyme argentina es verdad. metalmecánica. Ahora, en la IA puede ser un trabajo completamente personalizado, buscando información acerca de pymes de metalmecánica en el mundo entero y qué se puede aprender de los balances de las grandes compañías que informan en bolsa sobre las tendencias del mercado de metalmecánica. O sea, podés hacer cosas que Google no puede hacer jamás. Hasta tal punto es así
que no sé si notaron, que cuando ahora buscas en Google, lo primero que te devuelve ya no es la lista de links que siempre te devolvía. Lo primero que te devuelve es hecho por Gemini, una contestada a la chat GPT. Sí, Si es lo verdad. pensás, si lo pensás, empieza a ser ridículo. ¿Cómo me devolvías 20 páginas web ordenadas de acuerdo a un criterio arbitrario para que tenga que ir entrando una por una a ver qué hay, a ver si me sirve? No, contestame la pregunta. Bueno, eso hace la IA. Se lee las 20 páginas web o 50 páginas web y te trae lo que vos necesitabas saber y si no existe, te lo crea. Yo que estuve interactuando un poquito, aparte interactúo con mis dos laburos, ¿viste? Con las cuestiones de la fábrica, cuestiones. El otro día le pregunté, en la cancha, el otro día le pregunté los últimos arqueros de Chicago, porque discutiendo con uno me había olvidado uno y me lo tiró, no, estaba emocionado. Pero, no, pero a lo que voy es que yo lo tenía como un compilador de respuestas genéricas. Esta es mi opinión antes de empezar. Digo, ¿para qué quiero saber un tipo que me da dar cosas genéricas? Y no, posta. Hay elaboración, te das cuenta que hay algo, no sé cómo explicarlo, pero hay algo mucho más consistente. No, no, es que realmente es una herramienta creativa, se llama IA generativa, porque genera cosas nuevas. Mira, te cuento como anécdota, hace un mes y pico tuve una reunión con el presidente de un club de fútbol Mm. Ujú. y ChatGPT tiene una modalidad que se llama Deep Research. Deep Research combina dos cosas. Combina un modelo razonador, o sea, la IA, perdón, me voy a meter con algo un poquito técnico, pero por ahí vale la pena. La primera IA que apareció es como que te contestaba todo de su memoria. Había estudiado mucho, vos le preguntabas y te contestaba sobre lo que se acordaba de lo que estudió, pongámoslo como metáfora. Después, hace un año, apareció otro tipo de modelos que se llaman modelos razonadores, que ya no son instantáneos, no contestan de manera inmediata, se toman 1 minuto, 2 minutos para pensar lo que le estás preguntando. Y vos podés ver el hilo de pensamiento que la máquina hace. Entonces vos le haces una pregunta, y por ejemplo, a mí que ChatGPT me conoce bastante, lo primero que en general hace es decir, ¿por qué me estará pidiendo Santi esto? ¿Será que necesita tal cosa o tal otra? Yo creo que debe ser esto. Entonces, si esto es lo que necesita, por ahí tendría que buscar información sobre esto y aquello. Y va y la busca, y lee y dice, bueno, leí todo esto. Ya sé todo lo que necesito saber para contestarle a Santi. No, creo que estaría bueno también buscar un poco de tal otra cosa, porque aparte encontré que estas dos fuentes son contradictorias y estoy en duda sobre tal punto. Va, lee 20 artículos más, vuelve y dice, listo, ahora sí, ya lo entendí, le contesto a Santi. Todo ese proceso puede tardar 1 o 2 minutos. En el medio se leyó 250 páginas web, analizó con profundidad tu problema, tu necesidad y te contesta. Eh, Eso uno lo puede volcar a cualquier uso. Entonces yo le dije de este club de fútbol, armame un informe detallado de cómo viene la performance del equipo en este 2025, cómo evaluás el mercado de pases del verano de ahora de invierno, cómo viene planteando la estrategia de formación el técnico, qué evaluación haces del técnico, o sea, le hice un prompt bastante largo, me armó un Ujú. informe que no podrías creerlo. No, o sea, y era para un club de fútbol, no chico, pero digo, de los que normalmente, digo, no es Boca o River, que por ahí tienen 15 personas haciendo ese laburo. Para un club, pongamos por ejemplo Chicago, que debe tener un staff relativamente chico, lo que puede hacer la IA es descomunal. Qué grande. Sí, Che, sí, 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 dame. no, no, primero le digo a los quincheros, los empezamos a leer. Ya estás a punto de un Movistar Arena, amigo, ¿eh? Ya estamos Qué grande. entre X y YouTube, ya estás en 10, casi en 10.000 quincheros, amigo, ¿eh? Muy Santi, te bien. dije, Sí, ¿viste? Santi, Te dije que no, no nos íbamos a no es quedar lo que está cortos, ¿eh? buscando, ¿eh? Santi, no es lo que está buscando, pero acá estamos siguiendo el minuto a minuto y Un vamos minuto a minuto era. 300 personas por minuto, espectacular, Claro. increíble. Bueno, Hermoso. escúchame. Primero Hermoso, hermoso, empiezo. digo, hermoso hablando de economía y de las cosas que estamos hablando, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de Wanda Nara y la China Suárez, pero hablando de estas cosas es muy halagador. No, la gente se engancha mucho. Escúchame, Santi. Imagínate vos, estamos en un quincho con 10.000 quincheros. Yo tengo que leer a los quincheros que te están haciendo pregunta a vos. Ok. Tratá de hacer
por inteligencia artificial retener aquellas preguntas o conceptos que te parezca para ir dando devolución, porque tengo 200 millones de mensajes. Voy a leer, muchas son reflexiones, otras son consultas, ¿puede ser? Dale. Tengo muy Bueno, mala memoria, así que por ahí después te tendré que pedir que me repitas alguno. tranqui. Dice Juan Gabriel, en un estudio leí que la inteligencia artificial mayormente se está usando como psicólogo, que, más como psicólogo para otra cosa. De un quinchero, Gabriel Bárzola. Y pronto ChatGPT te va a vender porque te conoce y pronto va a vender tus datos. Ahí lo ve como negativo. Alguien venda la ursa. ChatGPT puede hacer de todo, es mejor que cualquier psicólogo si le das tiempo. Igual la inteligencia artificial no es mágica, hay que saber usarla. Gabriel Barzola y alucina sobre las consecuencias andar a reclamar a OpenAI. O sea, hay debate entre el quinchero respecto de efectivamente el buen uso, el mal uso y cuál es el poder que tiene aquel que tiene una inteligencia artificial respecto de otra. Hagamos una cita Sí, acá, contesto esa, sí. digo dos cosas. La primera, es cierto que hay mucha gente utilizándola como, podemos llamarlo psicólogo o terapeuta, en esto de hacerla un interlocutor válido para sus cuestiones personales, familiares, etcétera. ¿Cuán pertinente es esto o no? Claramente no reemplaza por ahora la capacidad de un terapeuta profesional. Ahora, mucha gente está encontrando ahí respuestas que le sirven digamos, es cierto que es un uso que está creciendo muy, muy fuerte. La segunda cuestión, Mm, eh, por un lado, ChatGPT tiene tus datos. Y tus datos es lo más valioso que tiene. No hay precio para esos datos. No los va a vender porque no son tan estúpidos, ¿no? Porque, no, digo, porque hay un negocio mucho mejor para hacer teniendo tus datos que venderlos. Instagram no los vende. Instagram no los entrega por nada del mundo y ChatGPT tampoco. El peligro de los datos no es que los vendan, el peligro de los datos es que los usen. Claro. Eh, y la tercera cosa, que digo que los van a usar, ¿no? O sea, el peligro va a ser que nos van a conocer a un nivel que nos van a manipular mucho peor de lo que lo hace Instagram o TikTok. Y el tercer punto, alguien mencionó la pasada las alucinaciones, que es la manera en la que se refiere en la jerga a cuando la IA se equivoca. Y la realidad es que sí, la IA se equivoca, las personas también se equivocan, eh, a la IA le pedimos infalibilidad, algo que no le pediría. O sea, ¿vos querés que sea gratis o cueste $20, trabaje los 7 días de la semana, las 24 horas del día y sea perfecta? Y no, Qué bueno es. por ahora no. Yo decía, si se equivoca, anda a cantarle a OpenAI. Te la están dando gratis. No digo que, digo, obvio que uno no quiere que se equivoque, pero igual lo más importante que tengo para decir es que para el que la usa con regularidad, es bastante evidente, te das cuenta muy rápido dónde se equivoca. No es al azar. Entonces, de la misma manera que si vos tenés en tu pyme un equipo de personas y decís, mira, a Juan no le pidas que haga una planilla de Excel porque es un queso, pero es un vendedor de la Gran 7. Y a otro le decís, no lo pongas a vender porque no puede decir dos palabras seguidas, pero no sabés qué bueno que es haciendo. Entonces, uno va sabiendo de cada persona en su equipo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué pedirle a uno, qué pedirle a otro. Con la guía es lo mismo. Mismo hay matices, no son todas iguales. ¿Querés programar? La mejor no es ChatGPT, es Claude. ¿Querés escribir? Claude es bastante competitiva con ChatGPT si no requiere conocimiento de tu contexto. Entonces, uno va aprendiendo qué le pido a cuál, en dónde es muy posible que se equivoque. La mayoría de las veces que alguien me dice, che, ¿sabes que le pregunté a la IA tal cosa y se equivocó? Y mi respuesta sería obvio, o sea, esa no era una pregunta para hacerle. O sea, la IA, pues no sabe el futuro. Entonces tenés gente, vos le preguntás a la IA, ¿qué va a pasar con el dólar? Y no te dice no sé, te manda fruta. Sí, ¿Por si no qué? tenés conocimiento, probablemente te mande fruta. Claro, Permitime un minuto, espera, Santi. perdón, un Sí, segundo, Lacha. Por definición, el futuro no lo sabe. O sea, de nuevo, la gente lo ubica o lo desprecia o lo ubica en un lugar de genio omnisciente. Y no es ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, el futuro obviamente no lo sabe. Mucha gente le pregunta respecto del futuro. eh, y hay un problema que es que por cómo funciona la IA, que es por un mecanismo de predicción de palabras, en algún sentido lo que hace la IA es preguntarse qué diría un humano frente a esta pregunta. No sabe lo que no sabe.
Vos me podés decir, pero pará, si no tenés idea del futuro, ¿por qué no me decís no sé? Porque no sabe lo que no sabe. Claro. Bueno, pero eso, Santiago, si yo no me equivoco, pasa también con los seres humanos y con otras ciencias aplicadas por seres humanos, porque en definitiva es un sesgo de las personas, es un sesgo de los seres humanos.